A mediados del año 2008, el entonces vicepresidente Álvaro García Linera describía la situación política del país de la siguiente forma: vivimos un empate catastrófico. Decía. ¿Cómo podríamos explicar ese momento político? El nivel central estaba gobernado por el movimiento al socialismo de manera hegemónica, mientras que las prefecturas en los departamentos, en la mayoría de los casos, eran de oposición. Y con mayor énfasis en el nivel central, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. En este contexto, el nivel central del gobierno diseñó el referéndum revocatorio. Y el resultado fue que se llevó a cabo ese referéndum el 10 de agosto del año 2008 y se destituyó al prefecto de La Paz, al prefecto de Cochabamba. Un mes después, el 16 de septiembre de 2008, se detuvo y encarceló al prefecto de Pando. Luego se destituyó y persiguió al prefecto de Beni, al prefecto de Tarija. En resumen, en pocos meses hubo un desempate. Pasamos de lo que Álvaro García Linera llamaba el empate catastrófico a lo que yo llamo el desempate catastrófico a la luz de los resultados que vivimos ahora. El movimiento al socialismo pasó a tener una hegemonía política no solo en el nivel central, sino también en los niveles departamentales, con la sola excepción de la gobernación de Santa Cruz. Quiero hacer la siguiente pregunta en ese escenario histórico. ¿Qué condiciones habían el año 2008, el año 2009, para diseñar un régimen de autonomías departamentales que sea lo suficientemente sostenible en todos los ámbitos a los que se han referido Williams y también Germán? Si lo que buscaba en ese momento la hegemonía política del país era consolidar un régimen totalitario que no solamente gobierne desde el nivel central, sino también en las 9 unidades departamentales, en ese momento prefecturas de gobernaciones. En febrero del año 2009, 6 meses después del referéndum revocatorio, se promulga la nueva constitución, se la denomina así, y obviamente, con ese antecedente al que hice referencia, con la intención totalitaria de generar una hegemonía absoluta por parte del movimiento al socialismo, esa constitución está al servicio de ese propósito. Digamos que la niña fea invitada en la nueva constitución son las autonomías, porque pertenecen a un proyecto distinto, de una acumulación histórica que obviamente se genera en Santa Cruz, en la línea de lo que han explicado William y Germán. Pero plantear el diseño de la autonomía en un escenario político que lo que buscaba a través de la Constitución era consolidar el poder hegemónico del movimiento al socialismo, es prácticamente una descontextualización. Por eso, la autonomía en esa Constitución es un ideal mutilado. Es un precio político que pone el gobierno. Es una concesión que de alguna manera, por las circunstancias, se ve obligado a hacer el movimiento que propiciaba la autonomía para conseguir avanzar un poco, dejando lamentablemente un aspecto sustancial que lo han señalado también los dos expositores antes, que es el aspecto económico. Por eso la asignatura fundamental para completar un diseño de autonomía que sea sostenible todavía está pendiente. Pero hay que comprenderlo en el contexto de las circunstancias históricas que estoy describiendo. Era muy difícil en ese momento plantear un régimen de autonomías que evidentemente pueda responder a todos los anhelos y expectativas que tenía el pueblo cruceño. Esa constitución
plantea un diseño ideológico completamente ajeno a los desafíos y a los problemas que plantea el país. No solamente el año 2009, sino sobre todo ahora. Desde el preámbulo nos dice que el modelo es la sociedad precolombina, la sociedad anterior a la colonia y a la república, y establece como sujeto jurídico principal al indígena originario campesino. Un verdadero despropósito si consideramos que más del 80% de la población boliviana vive en áreas urbanas. Y voy a recordar un breve pasaje para terminar de ilustrar esta contradicción, este despropósito. En enero del año 97, la Facultad de Arquitectura de la Universidad Privada de Santa Cruz, UPSA, diseñó un modelo estadístico y demográfico por el cual establecía que en 14 meses Santa Cruz iba a tener 1 millón de habitantes. Decía, el 19 de marzo del año 98, Santa Cruz tendrá 1 millón de habitantes. Ese día, en un hospital de La Pampa de la Isla, nació el cruceño 1 millón, Emilio Yanta Yusco, descendiente de migrantes potosinos. Ese es el cruceño 1 millón. Cuando los periodistas le preguntaron al padre de Emilio qué le gustaba hacer en familia, el padre de Emilio contestó lo siguiente: ir los domingos a McDonald's con mis hijos. En ese momento todavía McDonald's, la cadena de comida rápida internacional, estaba en Bolivia. ¿Qué quiero significar con esto? Que el padre de Emilio no dijo quiero volver a Gambro. No dijo quiero recuperar los usos y costumbres precolombinos anteriores a la República y a la colonia. Lo que dijo en su idioma, en su forma sencilla, es que quieren participar de la sociedad occidental, así sea en su eslabón menos importante, pero más cotidiano, comer hamburguesas americanas, eso quiero, eso queremos en la familia. Entonces uno se pregunta, si 11 años antes eso es lo que pensaban los migrantes que vienen de Occidente a Santa Cruz, ¿por qué la Constitución plantea que el sujeto jurídico principal es el indígena originario campesino? ¿O por qué nos dice que el marco de referencia debe ser volver a la sociedad precolombina? Ese es el anacronismo. ¿Qué es algo anacrónico? Aquello que está desfasado en el tiempo, que no responde a los problemas y a los desafíos que plantea la realidad, que está descontextualizado de las necesidades y expectativas del país. La Constitución, la nueva Constitución es anacrónica, fíjese la paradoja, nueva Constitución anacrónica, descontextualizada de la realidad. Y en esa Constitución, por la acumulación histórica de los anhelos y expectativas del pueblo cruceño, se logró a medias incorporar el régimen de autonomía. Y por eso las deficiencias, por eso las limitaciones, por eso las posibilidades atenuadas que tiene el régimen autonómico en este momento de cumplir con todas las expectativas históricas y actuales que tiene el pueblo cruceño. El régimen del movimiento al socialismo no se inspira en el diseño de niveles descentralizados departamentales. Sigue otra lógica, una lógica muy parecida a la que tiene, por ejemplo, Rusia para manejar la nacionalidad de su imperio. La lógica que tuvo Pedro el Grande, Catalina la Grande, la lógica que tuvo Nicolás II, Alejandro I, después Trotsky, Lenin, Stalin en la Unión Soviética y luego Vladimir Putin contemporáneamente. Es decir, la zanahoria y el garrote. Considerar que todas las nacionalidades son tributarias del imperio ruso.
lo que denominaron en la época de los zares, lo que denominaron en la época de la Unión Soviética y actualmente con Vladimir Putin, la rusificación, la colonización interna de todas las nacionalidades. Ese es el modelo que sigue el Estado Plurinacional de Bolivia y la principal víctima es Santa Cruz. La colonización interna. Lo que allá es rusificación, aquí es andinocentrismo. Una visión que busca aculturizar a todos los departamentos y particularmente con un énfasis especial al departamento de Santa Cruz. Entonces hay una contradicción ideológica muy grande entre el modelo de autonomía que pregona Santa Cruz y la visión ideológica totalitaria, hegemónica que tiene en el manejo del poder el movimiento al socialismo. Se podría resumir en 5 características la forma de manejar ese poder. La manipulación social, inclusive con esa constitución anacrónica, cuando se convierte en un obstáculo para el terrorismo, como ocurrió en la década pasada con la reelección permanente de Evo Morales, a pesar de que esa propia constitución anacrónica se lo impedía. Esa es una de las características, la manipulación social. La otra es la arbitrariedad institucional, la vivimos todos los días. Por ejemplo, la judicialización de la política para perseguir al que piensa distinto. Una actitud completamente antidemocrática. La acción corporativa, los denominados movimientos sociales como ejes que permiten generar una presión frente a la institucionalidad con la finalidad de conseguir beneficios ajenos a lo que permite la propia constitución anacrónica. La indefensión personal. La indefensión personal tiene un capítulo monumental y patético como el secuestro del gobernador electo de Santa Cruz. ¿Cómo podemos hablar de una verdadera autonomía departamental si el gobernador de Santa Cruz es secuestrado a plena luz del día y ni siquiera se respeta su derecho a ser procesado en el domicilio natural, que es una garantía universal de derecho? Imagínense ese hecho brutal, esa prueba descomunal y patética del grado de debilidad de nuestra autonomía. Si ni siquiera podemos defender al gobernador, ¿cómo nos vamos a defender los ciudadanos comunes y corrientes? Si ni siquiera tenemos la posibilidad de defender al gobernador de Santa Cruz. Es realmente patético y descomunal. La indefensión personal tiene un ejemplo elocuente en lo que acabo de citar. Realidad actual que estamos viviendo ahora, desde diciembre de 2022, el gobernador preso en La Paz. La intimidación sistemática de la iniciativa privada, otra de las características de ese desempate catastrófico y de esa constitución anacrónica. La intimidación sistemática de la iniciativa privada. Entonces ustedes ven, en la realidad cotidiana no necesitan una visión histórica para confirmar los alcances de lo que estoy planteando. Arbitrariedad institucional, manipulación social, intimidación a la iniciativa privada, acción corporativa. En este momento los movimientos sociales siguen bloqueando la paz, buscando otra reelección sucesiva para el señor Morales, que ni siquiera su constitución anacrónica permite. ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es el desenlace de este manejo totalitario? Completamente ajeno a la visión ideológica de generar una actitud democrática que permita a los departamentos participar en condiciones equitativas de la gestión del poder público. ¿Cuál es el desenlace? Hoy, Bolivia ha retrocedido 40 años. Estamos en la misma situación que en el primer semestre del año 1985. ¿Cuáles son los tópicos comunes de la sociedad boliviana? El incremento cotidiano de la canasta familiar, la devaluación del boliviano frente al dólar, la escasez de combustible,
la inflación, es decir, los temas comunes en el primer semestre de 1985. Ese es el desenlace del manejo totalitario del régimen del MAS. En lo económico, Bolivia ha retrocedido 40 años. Macroeconómicamente, si ustedes ven las reservas internacionales que prácticamente no existen, y si ustedes ven la balanza comercial ampliamente deficitaria. Y en lo microeconómico, porque las empresas están cerrando, no tienen condiciones para comprar insumos y seguir produciendo. El régimen del MAS desperdició el principal patrimonio de la democracia boliviana, la estabilidad macroeconómica conseguida en 1985-1986. Si tuviéramos que hacer una antología de los logros de la democracia, estoy seguro que en primer lugar estaría la estabilidad macroeconómica, porque sin eso no se puede hacer nada, ni siquiera descentralizar. Porque si no hay estabilidad, entonces no hay posibilidad de avanzar en ningún ámbito. Ese es el resultado del régimen totalitario, del desempate catastrófico de la Constitución anacrónica, el resultado de haber retrocedido 40 años en materia económica y 50 años en materia política. ¿Cuáles son los temas recurrentes en la sociedad boliviana? La judicialización de la política, la persecución, el encarcelamiento, el exilio del que piensa distinto. Es decir, como en 1975, como en la dictadura. 40 años hemos retrocedido en materia económica, 50 años en materia política. Y en la sensibilidad de los valores socioculturales, hemos retrocedido también porque se han devaluado los valores que se consiguieron fortalecer entre 1985 y el año 2005. Y el ejemplo de eso es la administración de justicia, el mal ejemplo de eso, que está reducida a la condición de celestina de los apetitos políticos del gobierno central. Eso es la administración de justicia. La celestina de los apetitos políticos del gobierno central. Que todo este sistema que acabo de describir de manera apretada ha sido aplaudido por mucha gente, no cabe la menor duda. Pero con esto termino. La ética no es una rama de la estadística. Una cosa no deja de ser atroz porque millares de hombres la hayan aclamado o ejecutado. Eso dice Borges. No importa que mucha gente haya aplaudido al Estado plurinacional de Bolivia y que ahora sufra las consecuencias de esa política totalitaria completamente ajena a una vocación verdaderamente democrática. No importa. La ética no es una rama de la estadística. Una cosa no deja de ser atroz porque millares de hombres la hayan aclamado o ejecutado. Muchas gracias.